Era una tarde de octubre de 1986, cuando Freddie Mercury se encontró cara a cara con algo que jamás había experimentado en sus 20 años de carrera. No fueron los gritos ensordecedores de estadios repletos, ni las ovaciones de pie que duraban minutos enteros. Fue la voz temblorosa de una niña de 8 años que, con apenas un susurro, le dijo algo que lo desarmaría por completo y cambiaría para siempre su perspectiva sobre el verdadero poder de la música. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo las palabras más simples pueden tocar el alma del artista más grande del mundo, porque esta historia te mostrará el lado más humano de una leyenda. Londres, 15 de octubre de 1986. El hospital Great Ormond Street bullía con una actividad inusual. No era una emergencia médica lo que había alterado la rutina del prestigioso centro pediátrico, sino la llegada de una de las estrellas más grandes del planeta. Freddie Mercury había aceptado una invitación especial para visitar a los niños internados. Una iniciativa benéfica que Queen había decidido apoyar tras el éxito arrollador de su último álbum. Lo que comenzó como un gesto de buena voluntad se convertiría en uno de los momentos más emotivos y transformadores en la vida del cantante. El contexto era particularmente significativo. Queen acababa de conquistar el mundo nuevamente con A Kind of Magic, y Freddie se encontraba en la cúspide de su carrera artística. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios y la adoración masiva, el cantante lidiaba con sus propios demonios internos. La fama, la presión constante y los rumores sobre su salud comenzaban a pesar sobre sus hombros. Esta visita al hospital no era solo un acto de caridad, era también una oportunidad para reconectar con algo más profundo que el espectáculo y la gloria. En el ala pediátrica del hospital, los preparativos habían comenzado días antes. Los médicos y enfermeras sabían que la presencia de Freddie Mercury podría ser exactamente lo que muchos de sus pequeños pacientes necesitaban: una distracción, una sonrisa, un momento de magia en medio de tratamientos difíciles y largas estancias hospitalarias. Entre estos niños se encontraba Sarah, una pequeña de 8 años que luchaba contra la leucemia desde hacía 2 años. Sarah no era como los otros niños del hospital. Mientras sus compañeros de habitación hablaban emocionados sobre la visita de la estrella de rock, ella permanecía callada, observando desde su cama con esos ojos grandes y sabios que solo tienen los niños que han enfrentado demasiado dolor para su edad. La doctora Elizabeth Morrison, oncóloga pediátrica a cargo del caso de Sarah, había notado algo especial en la niña. A pesar de su enfermedad, Sarah poseía una sensibilidad extraordinaria hacia los demás. Era capaz de percibir cuando alguien estaba triste o preocupado, incluso cuando los adultos intentaban ocultarlo. Sus padres, Margaret y David, habían comentado en múltiples ocasiones cómo su hija parecía tener un don natural para consolar a otros, incluso en sus momentos más difíciles. Freddie Mercury llegó al hospital esa tarde vestido de manera más casual de lo habitual, pero su presencia seguía siendo magnética. Llevaba una chaqueta de cuero negra, jeans y sus característicos lentes de sol, que se quitó inmediatamente al entrar al edificio. Su equipo era mínimo, solo su asistente personal, Peter, y un fotógrafo discreto para documentar la visita con fines benéficos. El cantante había insistido en que esta no fuera una sesión de fotos elaborada, sino un encuentro genuino con los niños. El recorrido comenzó en la sala de juegos, donde una docena de niños de diferentes edades lo esperaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Freddie, con su carisma natural, rompió el hielo inmediatamente. Se sentó en el suelo, a la altura de los niños, y comenzó a hacer preguntas sobre sus juegos favoritos, sus programas de televisión y, por supuesto, sobre música. Su voz, esa misma que había llenado estadios, ahora se adaptaba perfectamente a la intimidad del momento, volviéndose cálida y paternal. Los niños respondieron con entusiasmo. Algunos le pidieron autógrafos, otros querían saber cómo era ser famoso, y unos pocos, los más tímidos, simplemente lo observaban con admiración silenciosa. Freddie se tomó tiempo con cada uno, escuchando sus historias, riendo con sus ocurrencias y, en algunos casos,
consolando a aquellos que se emocionaban hasta las lágrimas por conocer a su ídolo. Después de una hora en la sala de juegos, la doctora Morrison sugirió que visitaran a los niños que no podían levantarse de sus camas. Freddie aceptó sin dudar, aunque su asistente le recordó discretamente que tenía una cena importante esa noche. El cantante desestimó la preocupación con un gesto de la mano y siguió a la doctora por los pasillos del hospital. La habitación de Sarah estaba al final del corredor. Era una habitación individual, decorada con dibujos coloridos que otros niños del hospital habían hecho para ella durante su larga estancia. Las paredes estaban llenas de arcoíris, flores y mensajes de ánimo escritos con crayones. En el centro de este universo de color y esperanza, Sarah yacía en su cama, conectada a varios equipos médicos que monitoreaban constantemente sus signos vitales. Cuando Freddie entró a la habitación, Sarah no mostró la emoción típica que había visto en los otros niños. En cambio, lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Sus ojos, enmarcados por las ojeras que dejaba el tratamiento, parecían ver más allá de la fama y el glamour. Era como si pudiera ver directamente al alma del hombre detrás de la leyenda. Freddie se acercó lentamente a la cama y se sentó en la silla que estaba junto a ella. La doctora Morrison hizo las presentaciones, explicando que Sarah era una gran fan de la música y que había estado esperando esta visita con mucha ilusión, aunque no lo demostrara abiertamente. El cantante sonrió y comenzó a hablar con Sarah de la misma manera que lo había hecho con los otros niños, preguntándole sobre sus canciones favoritas de Queen. Sarah respondió con voz suave que su canción favorita era Love of My Life, pero no por las razones que Freddie esperaba. Le explicó que esa canción la hacía pensar en sus padres y en cómo el amor podía ser más fuerte que cualquier cosa mala que pudiera pasar. Sus palabras, dichas con la sabiduría inocente de una niña que había enfrentado la mortalidad, tocaron algo profundo en el corazón del cantante. La conversación fluyó naturalmente. Sarah le contó sobre sus días en el hospital, sobre los otros niños que había conocido y sobre algunos que ya no estaban. Hablaba de la muerte con una naturalidad que desconcertó a Freddie, pero también con una esperanza que lo inspiró. Le explicó que no tenía miedo, porque sabía que la música, como el amor, nunca muere realmente. Fue entonces cuando Sarah hizo algo inesperado. Con mucho esfuerzo, se incorporó un poco en la cama y miró directamente a los ojos de Freddie. Su voz, aunque débil, llevaba una convicción que cortó el aire como un cuchillo afilado. Le dijo que sabía que él estaba triste, que podía verlo en sus ojos y que quería que supiera que su música había salvado muchas vidas, incluyendo la de ella, en los momentos más oscuros. Pero lo que siguió fue lo que verdaderamente desarmaría al cantante. Sarah, con la honestidad brutal que solo poseen los niños, le dijo que no importaba lo que la gente dijera sobre él o lo que él pensara sobre sí mismo, porque ella podía ver que tenía un corazón bueno y que eso era lo único que realmente importaba. Sus palabras exactas fueron: «Señor Freddie, usted tiene luz adentro, y esa luz hace que otros también brillen. No deje que nadie la apague». El impacto de estas palabras fue inmediato y devastador. Freddie Mercury, el hombre que había conquistado multitudes con su voz y su presencia, se encontró completamente desarmado por la sinceridad de una niña de 8 años. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y compleja que mezclaba gratitud, reconocimiento y una especie de catarsis espiritual. Sarah, al ver las lágrimas del cantante, extendió su pequeña mano hacia él. Freddie la tomó entre las suyas, y por un momento que pareció eterno, ambos permanecieron en silencio. La niña, con una madurez que desafiaba su edad, le dijo que estaba bien llorar, que a veces era necesario para que la luz pudiera salir mejor. La doctora Morrison, que había presenciado la escena desde la puerta, también se emocionó hasta las lágrimas. En sus 20 años de carrera médica, había visto muchos momentos conmovedores, pero nunca había presenciado una conexión tan pura y poderosa entre dos almas que, a pesar de sus diferencias de edad, fama y circunstancias, se reconocían mutuamente en un nivel profundamente humano.
Freddie se quedó con Sarah durante casi una hora más, mucho más tiempo del que tenía programado. Hablaron sobre música, sobre sueños y sobre la importancia de encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. El cantante le prometió que escribiría una canción pensando en ella, una promesa que cumpliría meses después con The Show Must Go On, aunque nunca lo revelaría públicamente. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Sarah le pidió un último favor. Quería que cantara algo solo para ella, sin micrófonos ni escenarios. Freddie, todavía emocionado, accedió sin dudar. Con voz suave y llena de emoción, cantó los primeros versos de Love of My Life, la canción favorita de Sarah. Su voz, despojada de toda teatralidad, resonó en la pequeña habitación con una intimidad y una belleza que superaba cualquier presentación en vivo que hubiera dado. Al terminar la canción, Sarah aplaudió suavemente y le dijo que esa había sido la mejor presentación que había escuchado en su vida. Freddie se inclinó para darle un beso en la frente, un gesto paternal que selló para siempre ese momento en su memoria. La salida del hospital fue muy diferente a la entrada. Freddie caminó por los pasillos en silencio, perdido en sus pensamientos. Su asistente Peter notó el cambio inmediatamente. El cantante que había entrado al hospital esa tarde era el mismo de siempre, carismático, seguro, ligeramente distante. El hombre que salía era diferente, más reflexivo, más vulnerable, pero también de alguna manera más completo. En el auto de regreso, Freddie permaneció callado durante largo tiempo. Cuando Peter finalmente le preguntó cómo había estado la visita, el cantante simplemente respondió que había sido reveladora. No elaboró más, pero canceló la cena de esa noche y pidió que lo llevaran directamente a su casa. Necesitaba tiempo para procesar lo que había experimentado. Esa noche, Freddie Mercury se sentó en su piano y comenzó a tocar. No tenía una melodía específica en mente, solo dejó que sus dedos encontraran las teclas que expresaran lo que sentía. Las palabras de Sarah resonaban en su mente. Usted tiene luz adentro, y esa luz hace que otros también brillen. Por primera vez en mucho tiempo, el cantante se permitió creer que tal vez eso era cierto. Los días siguientes fueron diferentes para Freddie. Sus colaboradores notaron un cambio sutil, pero significativo en su actitud. Estaba más presente en las conversaciones, más interesado en las personas que lo rodeaban como individuos, no solo como parte de su entorno profesional. Comenzó a hacer más preguntas personales, a escuchar con más atención, a mostrar una empatía que, aunque siempre había estado ahí, ahora se manifestaba de manera más evidente. La experiencia con Sarah también influyó en su música. Las canciones que escribió en los meses siguientes tenían una profundidad emocional diferente, una vulnerabilidad que conectaba con los oyentes de manera más directa. The Show Must Go On, aunque nunca fue oficialmente dedicada a Sarah, llevaba en cada nota la lección que ella le había enseñado sobre la importancia de continuar brillando incluso en la oscuridad. Freddie mantuvo contacto con el hospital durante los meses siguientes. Enviaba regalos para Sarah y para otros niños, y ocasionalmente llamaba para preguntar sobre su progreso. Lamentablemente, Sarah perdió su batalla contra la leucemia 6 meses después de su encuentro. Cuando Freddie recibió la noticia, se encerró en su estudio durante horas, tocando Love of My Life una y otra vez. El funeral de Sarah fue pequeño e íntimo, pero Freddie insistió en asistir. Llegó discretamente, sin avisar a la prensa, y se sentó en la última fila de la pequeña capilla. Durante la ceremonia, cuando la familia pidió a los asistentes que compartieran un recuerdo de Sarah, Freddie se levantó inesperadamente. Con voz quebrada por la emoción, contó la historia de su encuentro con la niña y cómo sus palabras habían cambiado su perspectiva sobre la vida y el arte. Les dijo a los presentes que Sarah le había enseñado que la verdadera grandeza no estaba en los aplausos o en la fama, sino en la capacidad de tocar el corazón de otra persona, de ser una luz en su oscuridad. Explicó que la niña había visto algo en él que él mismo había olvidado, y que gracias a ella había redescubierto el verdadero propósito de su música. No solo entretener, sino sanar, inspirar y conectar almas. El impacto de esta historia se extendió mucho más allá del círculo íntimo de Freddie Mercury.
Los miembros de Queen notaron el cambio en su líder y amigo. Brian May comentaría años después que fue después de esa visita al hospital que Freddie comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia de usar su plataforma para hacer el bien. Roger Taylor recordaría cómo el cantante empezó a insistir en incluir más actividades benéficas en sus giras y cómo se volvió más generoso, no solo con su dinero, sino con su tiempo y atención. La historia de Freddie y Sarah se convirtió en una leyenda dentro del Hospital Great Ormond Street. Los médicos y enfermeras que presenciaron el encuentro la contaban a las nuevas generaciones de personal, no solo como una anécdota sobre una celebridad, sino como un ejemplo del poder transformador de la compasión genuina. La habitación donde Sarah había estado internada se convirtió en un lugar especial, decorada permanentemente con una placa que recordaba su espíritu y su impacto. Años después, cuando Freddie Mercury enfrentó sus propios desafíos de salud, las palabras de Sarah adquirieron un significado aún más profundo. En sus momentos más difíciles, recordaba la lección de la niña sobre mantener la luz interior encendida, sobre continuar brillando incluso cuando todo parecía oscuro. Esta filosofía se reflejó en sus últimas actuaciones y grabaciones, que estaban imbuidas de una intensidad emocional y una autenticidad que tocaron los corazones de millones de personas alrededor del mundo. El legado de ese encuentro entre una superestrella y una niña enferma trasciende la música y el entretenimiento. Se convirtió en un testimonio del poder de la conexión humana auténtica, de cómo las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar una vida, independientemente de quién las diga o quién las escuche. Sarah, con su sabiduría inocente y su corazón puro, logró algo que ningún crítico musical, ningún productor y ningún fan había conseguido: mostrarle a Freddie Mercury su verdadero valor como ser humano. La historia también ilustra cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Freddie Mercury, conocido por su persona teatral y su confianza aparentemente inquebrantable, encontró en las lágrimas derramadas en esa habitación de hospital una liberación que lo conectó más profundamente consigo mismo y con su arte. Las lágrimas que Sarah provocó no fueron una muestra de debilidad, sino una manifestación de la humanidad más pura del artista. En los años posteriores a la muerte de Freddie Mercury, la historia de su encuentro con Sarah ha sido contada y recontada, convirtiéndose en parte del folclore que rodea la leyenda del cantante. Pero más allá de su valor como anécdota emotiva, la historia sirve como recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona real, con inseguridades, miedos y la necesidad fundamental de ser vista y valorada por quien realmente es. La transformación que experimentó Freddie después de ese encuentro demuestra que nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestro propósito o para permitir que alguien más nos ayude a ver nuestra propia luz. Sarah, en su inocencia y honestidad, fue capaz de penetrar las capas de fama y pretensión para llegar al corazón del hombre, recordándole que su verdadero poder no residía en su voz extraordinaria o en su presencia escénica, sino en su capacidad de tocar y transformar vidas. Esta historia nos enseña que los encuentros más significativos a menudo ocurren en los lugares más inesperados y con las personas menos probables. Una niña de 8 años en una cama de hospital pudo ver lo que millones de fans no podían: la necesidad de Freddie Mercury de ser recordado no solo como un entertainer extraordinario, sino como un ser humano con un corazón capaz de amar y ser amado profundamente. El encuentro entre Freddie Mercury y Sarah nos recuerda que todos tenemos una luz interior, como ella le dijo, y que nuestro trabajo en esta vida es mantener esa luz encendida y usarla para iluminar el camino de otros. En un mundo que a menudo parece dominado por la superficialidad y la desconexión, esta historia ofrece esperanza y nos desafía a buscar esas conexiones auténticas que pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que tocamos en el camino. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó a ver tu propia luz interior? ¿Y cuándo fue la última vez que tú fuiste esa persona para alguien más? Comparte esta historia si crees que todos necesitamos recordar el poder transformador de la compasión genuina.
y suscríbete para más historias que celebran la humanidad detrás de las leyendas.